La celebración comenzó como siempre, con el bullicio de voces, el olor de la carne asada y el ir y venir de platos sobre la mesa larga. Estaban todos reunidos, el hijo con su esposa, la hija con su marido, algunos nietos que corrían alrededor de las sillas, jugando entre los platos de ensaladas y panes recién horneados. Había abundancia en la mesa, pero el aire no era ligero. Cada palabra sonaba como una chispa que podía encender una discusión. En la esquina, casi invisible, estaba él, el padre. 75 años, veterano del ejército. Vestía un traje gris, gastado por los años, y apoyaba la mano en un bastón de madera oscura. Apenas hablaba, apenas levantaba los ojos del plato. Sus arrugas parecían más profundas bajo la luz amarillenta de la lámpara, y sus manos, que alguna vez empuñaron un fusil y dirigieron a un pelotón, ahora temblaban levemente al sostener un tenedor. Para todos, era solo una sombra del pasado. «Vamos, papá», dijo de repente el hijo, recostándose en la silla con una sonrisa burlona y una voz alta para que todos escucharan. «Dime, ¿para qué demonios servía pelear en esa guerra? ¿Qué te dejó? Ni dinero, ni fama, solo esta vejez con bastón». Algunas risas apagadas se escucharon alrededor de la mesa. La nuera sonrió con desdén. Uno de los nietos abrió los ojos con sorpresa. El viejo no respondió. Solo levantó un poco la cabeza, y en su mirada pasó algo oscuro, casi imperceptible, pero inquietante. «Ni siquiera puedes mantenerte solo», intervino la hija, inclinándose hacia él con un gesto de impaciencia. «Toda la vida hemos tenido que cargar con tus medicinas, con tus gastos. No eres más que una carga, un peso muerto en esta casa». Las palabras cayeron pesadas, como piedras. El padre bebió un sorbo de agua. En la sala hacía calor, pero su espalda permanecía erguida, firme, como en los años de formación militar. El hijo golpeó la mesa con el vaso, derramando vino sobre el mantel. Su cara estaba crispada por una rabia insolente. «¿Sabes qué, viejo?», escupió con desprecio. «Mejor te hubieras muerto allá, en la guerra. Al menos habrías servido para algo». El aire se volvió denso. La risa se cortó de golpe. Incluso los niños quedaron en silencio. Todos miraban al anciano. Él no dijo nada. Sus hombros se encogieron apenas, pero no fue señal de debilidad. Lentamente, con una calma que resultaba inquietante, dejó el tenedor sobre el plato. Tomó su bastón, se apoyó en él y se puso de pie. Sus movimientos eran pausados, pero llenos de una dignidad que nadie en esa mesa podía comprender. Ni una palabra, solo silencio. Un silencio que golpeaba más fuerte que cualquier grito. Caminó junto a la mesa sin mirar a su hijo, sin mirar a su hija. Sus pasos eran pesados, pero seguros. En la puerta se detuvo un instante. La luz de la lámpara iluminó su rostro y dejó ver sus ojos, fríos, de acero, como dos cuchillas que cortaron el aire de la sala. «Papá», murmuró alguien, apenas audible. Pero él no se volvió. La puerta se cerró. En el comedor quedó el olor del vino derramado, el ruido lejano de los cubiertos y un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. El hijo sirvió más vino en su copa, fingiendo indiferencia. La hija murmuró. El viejo se ofendió. Que se aguante. Pero en los corazones de todos se sembró un rastro frío, una sensación de que esa noche había cambiado algo para siempre. Él caminaba despacio por la calle oscura, apoyándose en su bastón, respirando el aire de la noche. En su cabeza resonaban las palabras de su hijo. «Mejor te hubieras muerto en la guerra». Y con cada paso, el eco de sus botas invisibles parecía responder. «No, un soldado nunca se rinde, jamás». La mañana después de aquella cena, la casa estaba en silencio.
El viejo soldado se levantó temprano, como siempre. Los años no habían borrado su costumbre de despertar antes del amanecer, de alinear las cosas con precisión casi militar. Se vistió despacio. Una camisa limpia, aunque gastada, el pantalón bien planchado. Sus manos temblaban un poco al abotonarse, pero nunca perdía la disciplina. Tomó su bastón y caminó hacia la cocina. El olor del café llenaba el aire. Preparó una taza pequeña y la colocó en la mesa, junto con un pedazo de pan duro. Para él era suficiente. Había aprendido a vivir con poco. Se sentó, dio un sorbo y cerró los ojos. Un instante de paz. Pero la paz no duraba mucho en aquella casa. ¿Otra vez tan temprano, papá? La voz de su hija resonó desde el pasillo. No haces más que gastar la luz y el gas. ¿Por qué no duermes como la gente normal? Él no respondió. Sabía que cada palabra suya podía convertirse en discusión. La miró apenas, con esos ojos que parecían ver más de lo que mostraban. Ella frunció el ceño, murmuró algo y se fue. Al poco rato apareció el hijo, arrastrando las chanclas, con la camisa desabotonada. Se sirvió un vaso de leche y se sentó frente a él. Lo miró de arriba abajo y soltó una carcajada. «Mírate, un héroe de guerra desayunando pan duro. ¡Qué gloria!, ¿no?» Bebió de un trago y añadió: «Si al menos hubieras hecho dinero con esas medallas, servirían de algo». El viejo bajó la mirada a su taza de café. No contestó. El silencio era su escudo, pero cada palabra del hijo era un disparo que lo hería en lo más profundo. Los nietos, aún pequeños, entraron corriendo. Uno de ellos, curioso, se acercó al abuelo y preguntó: «Abuelo, ¿de verdad disparaste un arma?» El anciano sonrió levemente y asintió con la cabeza. El niño abrió los ojos con admiración, pero la madre intervino de inmediato, jalando al pequeño del brazo. «No molestes al abuelo con esas tonterías. Ya bastante tenemos con mantenerlo aquí». El niño bajó la cabeza, confundido, mientras el viejo apretaba el bastón con fuerza. Una parte de él quería contar historias de camaradería, de sacrificio, de cómo sobrevivió a la guerra. Pero otra parte sabía que esas palabras se perderían en un vacío de indiferencia. En la sala, el televisor transmitía noticias, imágenes de soldados jóvenes marchando, ceremonias oficiales con banderas ondeando. El anciano se detuvo a mirar, inmóvil, los labios apretados. Nadie más prestaba atención. Los hijos discutían sobre cuentas, deudas, proyectos. «Si al menos tuviéramos esa tierra que te dieron hace años», dijo el hijo, molesto. «¿Para qué la guardas? Solo ocupa espacio. Podríamos venderla y pagar nuestras deudas». «Sí, papá», añadió la hija con tono acusador. «Tú no la necesitas, ni siquiera trabajas en ella. ¿Por qué no la entregas de una vez?» Él levantó la mirada. Sus ojos brillaron un segundo, como dos brasas, pero no dijo nada. Tomó el bastón, se levantó y fue a su habitación. Dentro, la penumbra le dio refugio. En un rincón colgaba el uniforme militar, cuidadosamente guardado, con las medallas brillando en el pecho. Se acercó, pasó la mano sobre la tela. No era nostalgia, era un recordatorio de quién había sido, de quién seguía siendo en silencio. Sacó de un cajón una pequeña libreta. Allí tenía anotaciones, cifras, nombres, cuentas en dólares de la pensión, documentos de la propiedad. Los revisó con calma. Nadie en la casa sospechaba que detrás de su aparente pobreza había algo más sólido, algo que podía cambiar el destino de todos. Cerró la libreta, la guardó otra vez y suspiró. Desde el comedor llegaban risas y comentarios mordaces de sus hijos. Él se sentó en la cama, erguido, como en una guardia nocturna. El eco de la frase del hijo aún retumbaba en su mente. «Mejor te hubieras muerto en la guerra». El viejo soldado apretó la mandíbula.
No era la primera vez que lo humillaban, pero algo en esas palabras había encendido un fuego que llevaba años dormido. Mientras afuera la vida seguía como si nada, dentro de él empezaba a crecer una decisión. Una lenta, paciente, irrevocable decisión. El sol comenzaba a subir, tiñendo las paredes con un resplandor dorado. El viejo se sentó junto a la ventana de su habitación. Afuera, la calle estaba casi vacía. Solo algunos vecinos que iban deprisa al trabajo. Él permanecía quieto, con la mirada perdida en un punto del horizonte. Y en ese silencio, como tantas veces, los recuerdos regresaron. No siempre había sido un anciano con bastón. Hubo un tiempo en que su paso era firme, en que su voz tenía la fuerza de una orden que nadie se atrevía a discutir. Tenía apenas 19 años cuando lo enviaron al frente. Era un muchacho delgado, con los ojos llenos de miedo, pero también con la determinación de alguien que sabe que no hay otra opción que avanzar. Las imágenes se agolpaban en su mente. El estruendo de los cañones, el barro pegado a las botas, el olor a pólvora que nunca se borraba de la piel. Recordó el frío de las noches en el campamento, las risas apagadas entre compañeros que buscaban calor humano para espantar el miedo. Recordó a Luis, a Ramírez, a tantos que no volvieron jamás. Una bala había rozado su pierna en la tercera campaña. La cicatriz seguía allí, recordándole que la vida pendía de un hilo. Aquella herida nunca sanó del todo. Por eso el bastón lo acompañaba ahora como un viejo camarada. Al terminar la guerra, no regresó como un héroe de revista, ni como un hombre rico. Volvió cansado, marcado por las pérdidas, con el uniforme desgastado y las manos endurecidas. Pero volvió con algo más fuerte. Una medalla al valor y una escritura en la mano. El Estado, agradecido, le entregó una parcela de tierra fértil como reconocimiento por su servicio. Esa tierra estaba en las afueras, a las orillas de un río. Era un terreno amplio, de árboles altos y pasto verde. Con los años había crecido de valor. Muchos habían querido comprarlo, pero él siempre se negó. Para él no era solo tierra, era un símbolo. Era el recordatorio de que sus sacrificios no habían sido en vano. También recordaba las largas colas en el banco militar, donde cobraba su pensión. No era una fortuna, pero él, con disciplina de soldado, guardaba cada dólar, año tras año, sin decir una palabra. Nunca gastó más de lo necesario, nunca pidió ayuda. Siempre tuvo lo suficiente. El anciano se acomodó en la silla, apretando el bastón. Sus hijos nunca quisieron escuchar estas historias. Cada vez que intentaba hablar del pasado, lo interrumpían. «Papá, basta de cuentos de guerra. Eso no paga las cuentas. Viejo, a nadie le importa ya lo que hiciste hace 50 años». Pero dentro de él, las voces de sus compañeros caídos eran más fuertes que las burlas de sus hijos. Ellos le recordaban cada día que estaba vivo por ellos, que su deber no había terminado. Se levantó y caminó hacia el armario. Abrió la puerta y ahí estaba. El uniforme perfectamente colgado, como si esperara órdenes. Las medallas brillaban a pesar del polvo. Pasó los dedos por cada una, lentamente. Valor, honor, lealtad. Palabras que sus hijos nunca entenderían, pero que para él eran más pesadas que todo el oro del mundo. Sacó un pequeño cofre de madera, escondido detrás de las camisas. Dentro guardaba los documentos de la tierra, cuidadosamente envueltos en una tela. También un sobre con comprobantes de depósito, números que sumaban una cantidad que sus hijos ni imaginarían. Los miró en silencio. Aquello no era solo dinero ni propiedades, era su vida entera, condensada en papeles y cifras. Y aunque los hijos lo veían como un viejo inútil,
Él sabía que tenía más poder del que sospechaban. Cerró el cofre y lo colocó de nuevo en el escondite. Se sentó otra vez frente al uniforme y pensó: si un soldado sabe algo, es esperar el momento correcto para actuar. El reloj marcaba las 10 de la mañana. En el comedor se escuchaban las voces de sus hijos discutiendo sobre cuentas y deudas. Él permaneció en silencio, pero dentro de sí empezó a crecer la certeza de que pronto todo cambiaría. La tarde del domingo volvió a reunirlos alrededor de la mesa. Era una costumbre. Aunque nadie lo admitiera, los hijos habían hecho de esas reuniones una excusa para vigilar al viejo y asegurarse de que no despilfarrara nada de lo poco que creían que tenía. El ambiente era denso. El televisor estaba encendido, lanzando imágenes de un desfile militar en la capital. Soldados jóvenes marchaban con paso firme. Las banderas ondeaban y el himno se escuchaba de fondo. El anciano, sentado en la cabecera, miraba en silencio, sus ojos reflejando un brillo lejano, como si cada paso de aquellos muchachos resonara en su memoria. «Mira eso, papá», dijo el hijo, con sorna. «Todavía te emocionas viendo a esos uniformados. ¡Qué pérdida de tiempo! Esos chicos terminarán igual que tú, pobres, enfermos y olvidados». La hija, con un gesto de fastidio, agregó: «Deberías apagar la tele. Nadie quiere escuchar esas marchas de guerra. Estamos en otra época». El anciano no respondió. Tomó su vaso de agua y bebió lentamente, como si saboreara la paciencia. Pero por dentro, las palabras calaban como cuchillos. El hijo se inclinó hacia adelante, golpeando la mesa con el dedo. «¿Sabes qué deberías hacer, viejo? Entregar de una vez esa tierra que tanto guardas. No la usas, no produces nada. Nosotros sí sabríamos aprovecharla». La hija asintió, con voz aguda, casi chillona. «Claro, papá. ¿Para qué la quieres? ¿Para morirte y dejarnos un problema? Véndela ya. Con ese dinero podemos pagar nuestras deudas y vivir tranquilos». Él levantó la mirada. Sus ojos de acero se clavaron en los de su hija. Nadie se movió por un instante. La tensión en la sala era palpable, pero no dijo nada. Ese silencio enfureció al hijo. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. «Siempre igual, callado como si fueras superior. No eres nada, papá», gritó con rabia contenida. Y entonces, con un tono cargado de desprecio, lanzó la frase que atravesó el aire como una bala: «Mejor te hubieras muerto en la guerra». La habitación quedó en un silencio brutal. El televisor seguía mostrando a los soldados marchando, pero ya nadie escuchaba la música. Solo esas palabras flotaban, repitiéndose como un eco imposible de borrar. «Mejor te hubieras muerto en la guerra». El anciano permaneció quieto. Su rostro no cambió. Sus labios no temblaron, pero algo dentro de él se quebró y, al mismo tiempo, algo nuevo se encendió. Con una calma inquietante, dejó el vaso sobre la mesa. Apoyó la mano en el bastón y se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, pero había en ellos una dignidad que ninguno de los presentes podía ignorar. Se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. El sonido seco del bastón golpeando el suelo acompañaba cada paso. Nadie se atrevió a detenerlo, ni siquiera los nietos, que lo miraban con ojos grandes y asustados. En la entrada se detuvo apenas un segundo. La luz de la tarde iluminaba su silueta encorvada pero firme. Sus ojos, cuando se giraron un instante hacia el interior, no eran los de un anciano débil. Eran los de un soldado en el campo de batalla, endurecidos por el fuego y la pérdida. No pronunció palabra alguna. Cerró la puerta con suavidad. Detrás de él quedaron las caras congeladas de sus hijos.
una mezcla de incomodidad y vergüenza que nadie quería admitir. Afuera, el aire fresco de la tarde le golpeó el rostro. Caminó despacio, apoyándose en su bastón, pero dentro de él ya no había debilidad, solo decisión. Mientras avanzaba por la calle silenciosa, las palabras de su hijo seguían resonando. Mejor te hubieras muerto en la guerra. Él apretó la mandíbula y pensó, no, un soldado no muere cuando el enemigo lo manda. Un soldado elige cuándo luchar, y yo todavía no he terminado mi batalla. La noche cayó pesada sobre la ciudad. En la casa, el silencio era denso, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared y algún murmullo apagado desde las habitaciones de los hijos. El anciano estaba sentado en su cuarto, frente a la ventana abierta. El aire fresco entraba despacio, trayendo consigo el eco lejano de un perro ladrando y el olor a tierra húmeda. Sobre la mesa reposaban sus medallas, brillando bajo la luz tenue de una lámpara. Cada una de ellas contaba una historia. Noches de vigilia, heridas que nunca cicatrizaron, compañeros que quedaron enterrados en campos anónimos. Pasó sus dedos por el metal frío como si acariciara viejos recuerdos. La frase de su hijo no lo dejaba en paz. Mejor te hubieras muerto en la guerra. La repetía en su mente una y otra vez, como un tambor que no callaba. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y apretó los puños. No lloró. Los soldados no lloran frente al enemigo. Y aquella noche, su enemigo tenía los rostros de sus propios hijos. Recordó a Luis, a Ramírez, a todos los que habían caído. Ellos habían dado la vida creyendo en un futuro mejor. ¿Y qué futuro era este? Unos hijos que despreciaban la sangre derramada, que veían en su padre solo un estorbo, y no el hombre que había sobrevivido a la guerra. El anciano respiró hondo. Había callado demasiado tiempo. Había soportado humillaciones, desprecios, insultos, pero cada soldado sabe que la paciencia también tiene un límite, y que cuando llega el momento de contraatacar, no se puede dudar. Se levantó con calma. Su bastón golpeó el suelo con un sonido seco, firme. Caminó hasta el armario y abrió la puerta. Allí estaba el uniforme militar, impecable, como si lo esperara. Lo sacó, lo extendió sobre la cama. Observó cada pliegue, cada botón, cada cinta. Ese uniforme no era un trapo viejo. Era la prueba de que él había luchado, de que había servido con honor. Del cajón inferior sacó el cofre de madera. Lo colocó sobre la mesa. Lo abrió lentamente. Dentro, los documentos de la tierra, doblados con cuidado. Comprobantes de la pensión, sumas en dólares que sus hijos jamás imaginarían. Los miró uno por uno, con la precisión de un general revisando su plan de batalla. Se sentó de nuevo. Encendió un cigarrillo, el primero en meses. El humo subió despacio, dibujando formas en la penumbra. Y mientras lo observaba, murmuró para sí: si quieren guerra, la tendrán. No era un grito, era una promesa, dicha con la calma peligrosa de quien ya no tiene miedo. Cerró el cofre, lo aseguró con llave y lo guardó bajo la cama. Después, tomó una libreta pequeña, abrió una página en blanco y escribió con letra firme: mañana, abogado, Fundación de Veteranos. Apagó el cigarrillo, se puso de pie, y durante un instante se miró en el espejo. Lo que vio no fue a un anciano débil, sino al soldado de antaño. Ojos duros, espalda recta, el porte de quien sabe obedecer y dar órdenes. En la casa todo estaba en calma, pero dentro de él ardía un fuego renovado. La humillación se había transformado en resolución. Sus hijos pensaban que lo habían derrotado, que lo habían reducido a un mueble viejo en la sala. Pero no sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Antes de acostarse,
Volvió a tomar una de sus medallas y la colocó sobre la mesilla de noche. La miró unos segundos y susurró: «No estoy solo. Mis hermanos de guerra me acompañan. Y mañana demostraré que un soldado jamás se rinde». Apagó la luz. La oscuridad lo envolvió, pero en su interior brillaba una claridad implacable. La decisión estaba tomada. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tibio que iluminaba las calles tranquilas del barrio. El viejo soldado ya estaba de pie desde antes del alba. Se había aseado, vistiendo una camisa limpia, los zapatos lustrados, el cabello peinado hacia atrás. Nadie en la casa lo notó. Los hijos dormían aún, exhaustos de sus propias discusiones nocturnas. Con paso lento, pero seguro, tomó el bastón y salió de casa. La brisa de la mañana le golpeó el rostro como un recordatorio de que aún estaba vivo, aún en pie. Cada golpe del bastón contra el pavimento sonaba como un tambor marcial que marcaba el inicio de una nueva campaña. El trayecto hasta el despacho del abogado era corto, pero para él fue casi una ceremonia. Recordaba las marchas largas en el ejército, kilómetros enteros con el peso del fusil y la mochila. Ahora solo llevaba papeles en un maletín viejo, pero la sensación era la misma. Marchaba hacia el frente. Al llegar, el recepcionista lo miró con curiosidad. No era común que un hombre de su edad entrara con tanta solemnidad. «Buenos días, don Manuel», dijo el joven reconociéndolo de visitas pasadas. «¿Tiene cita?» «Hoy no vine a preguntar», respondió el anciano con voz firme. «Hoy vine a decidir». El abogado lo recibió en una sala amplia, con estanterías llenas de carpetas. Era un hombre de mediana edad, de mirada astuta y gesto serio. «Don Manuel, siéntese. ¿En qué puedo ayudarle?» El anciano abrió el maletín con calma. Colocó sobre la mesa los documentos, las escrituras de la tierra, comprobantes de pensión, recibos de cuentas en dólares. El abogado arqueó las cejas, sorprendido. Esto es mucho más de lo que cualquiera imaginaría. ¿Está seguro de mostrarme todo esto?» «Más que seguro. Quiero que prepare un documento oficial. La tierra y mis ahorros irán a la Fundación de Veteranos. Mis hijos no deben figurar en ningún papel». El abogado lo observó en silencio unos segundos, como intentando medir la determinación del viejo. Pero al ver la firmeza en sus ojos, asintió lentamente. «Entiendo. Habrá que hacer un traspaso completo y registrar la donación. Ellos perderán todo derecho. ¿Está preparado para las consecuencias?» «He estado preparado toda mi vida», respondió él con un dejo de ironía. «Una batalla más no me asusta». Mientras el abogado revisaba los documentos, el anciano se quedó mirando por la ventana. En la calle, unos jóvenes con mochilas pasaban riendo, sin saber lo que significaba sacrificarse por un país. Él apretó el bastón con fuerza. Al menos, con esta decisión, los que todavía sirven tendrán lo que merecen. Tras una hora de firmas, sellos y copias, el abogado cerró la carpeta y se la entregó. «Aquí tiene, don Manuel. Está hecho. En pocos días la transferencia será oficial. Sus hijos no podrán reclamar nada». El anciano sonrió apenas, una sonrisa dura, sin alegría. «Perfecto. El enemigo cree que el campo está vacío. Pero yo ya moví mis piezas». Se levantó despacio, guardó los papeles en el maletín y estrechó la mano del abogado con fuerza. Sus dedos aún tenían la rigidez de quien aprendió a no temblar en la guerra. Al salir a la calle, la luz del mediodía lo envolvió. El ruido de los coches, las voces de la gente, todo parecía lejano. Caminaba con la serenidad de quien ha dado un paso irreversible. De regreso a casa, pasó frente a una plaza donde unos niños jugaban con palos, simulando rifles. Se detuvo a mirarlos.
Uno de ellos levantó el palo al aire y gritó: «¡Al ataque!». El anciano sonrió para sí. Sí, era un ataque, no con balas ni fusiles, sino con papeles y decisiones. Una guerra silenciosa, pero no menos efectiva. Cuando entró en la casa, sus hijos ni siquiera se levantaron del sofá. El hijo hojeaba una revista. La hija revisaba cuentas en su celular. Ninguno preguntó dónde había estado. Ninguno imaginaba que ese mismo día habían perdido lo que tanto codiciaban. Él pasó junto a ellos sin decir palabra, se encerró en su cuarto y colocó los nuevos documentos en el cofre bajo la cama. Después se sentó frente al uniforme colgado en el armario y susurró: «Misión cumplida. El siguiente movimiento vendrá pronto». Esa misma semana, el anciano decidió visitar a un hombre que hacía años no veía. Caminó despacio por las calles del barrio viejo, donde las casas parecían resistir al tiempo con la misma terquedad que él. El bastón golpeaba el suelo con un ritmo constante, como un tambor marcial. Se detuvo frente a una puerta de madera, pintada de azul ya descascarado. Golpeó 3 veces, con calma. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió. Allí estaba Julián, su antiguo compañero de batallón. Canoso, robusto aún pese a los años, con esa mirada que solo los veteranos comparten, mezcla de dureza y ternura. «Manuel», exclamó con sorpresa. «Hermano, ¿cuánto tiempo ha pasado?». Se abrazaron fuerte, como si aún llevaran uniforme, como si todavía compartieran la misma trinchera. Ninguno necesitó palabras para recordar lo vivido. Bastó ese contacto, ese silencio cargado de recuerdos. Se sentaron en la sala, rodeados de fotos antiguas, diplomas y una bandera cuidadosamente doblada en una vitrina. Julián sirvió café en tazas pequeñas. «Cuéntame», dijo con voz grave. «¿Tus hijos siguen sin entender?». El anciano bajó la mirada, apretando la taza entre las manos. «No entienden, ni quieren. Para ellos soy un estorbo, una carga. El otro día…» Se le quebró la voz apenas. «El otro día, mi propio hijo me gritó que habría sido mejor que muriera en la guerra». Julián guardó silencio, y en sus ojos apareció un destello de rabia contenida. «Malditos tiempos», murmuró. «La juventud no sabe lo que costó este suelo, ni el precio que pagamos por cada día de paz». El anciano asintió lentamente. «He tomado una decisión, Julián. Entregué mis tierras y mis ahorros a la Fundación de Veteranos. Mis hijos no recibirán nada». El viejo camarada lo miró en silencio y después apoyó una mano fuerte sobre su hombro. «Eso, hermano, es justicia, no venganza. Has hecho bien. La patria te dio esa tierra por tu servicio, y ahora tú la devuelves a quienes siguen luchando. Ellos, los que cargan hoy el fusil, la merecen más que unos ingratos». El anciano respiró hondo, como si un peso se aligerara. «Ellos me ven como un viejo acabado. No saben que aún puedo luchar, que un soldado nunca baja la guardia». Julián sonrió, mostrando unos dientes gastados pero firmes. «Todavía tienes esa mirada, Manuel. La misma que tenías en la colina aquella noche. ¿Recuerdas? Cuando todo parecía perdido y dijiste: resistiremos hasta el último hombre». Ambos rieron brevemente, como 2 muchachos recordando una travesura. Pero la risa pronto se apagó, y en el silencio volvió la solemnidad. El camarada se levantó, caminó hacia un armario y sacó un sobre sellado con el emblema de la fundación. «Aquí tienes una carta de reconocimiento. Te esperan en la ceremonia del mes próximo. Allí se enterarán todos de lo que hiciste. Tus hijos estarán presentes, si quieren acompañarte, y allí no habrá máscaras». El anciano tomó la carta con manos firmes. Sus ojos brillaron con una luz que no era de tristeza, sino de orgullo.
Entonces, todo quedará claro, dijo en voz baja. No necesito gritarles nada. Los hechos hablarán por mí. Al despedirse, se abrazaron otra vez, con la fuerza de quienes saben que quizás sea la última. Nunca estarás solo, dijo Julián. Somos soldados hasta el fin. De regreso a casa, el viejo caminó con el bastón marcando cada paso. Pero su andar ya no era el de un anciano cansado. Era el de un hombre que había recuperado su misión. En su bolsillo llevaba la carta, como un arma silenciosa, y en su corazón la certeza de que la batalla final apenas comenzaba. Los días siguientes en la casa transcurrieron con una calma extraña. El anciano ya no parecía el mismo. Se levantaba temprano, como siempre, pero ahora vestía con más cuidado, se peinaba con esmero y salía con su maletín bajo el brazo. Nadie sabía a dónde iba. Volvía al caer la tarde, con los pasos firmes y una leve sonrisa en el rostro, como si llevara un secreto que lo mantenía en pie. Al principio, los hijos no le prestaron mucha atención. Estaban demasiado ocupados discutiendo sus propios problemas, cuentas atrasadas, préstamos, la amenaza constante de los acreedores. Pero poco a poco, esa actitud del viejo empezó a inquietarlos. ¿Has notado que últimamente anda distinto?, preguntó la hija una noche, mientras revisaba facturas en el salón. El hijo, sentado en el sofá con una cerveza en la mano, frunció el ceño. Sí, se comporta raro. Sale todos los días y no dice nada. ¿Qué se trae entre manos ese viejo? La hija bajó la voz, mirando hacia el pasillo. ¿Y si está escondiendo algo? Tú sabes, esa tierra. Quizás tenga más dinero del que aparenta. El hijo golpeó la mesa con el vaso, derramando un poco de espuma. Lo sabía. Ese terco ha estado guardando algo. Y nosotros aquí, rompiéndonos el lomo para sobrevivir. Esa misma noche decidieron espiarlo. La hija se levantó temprano, simulando preparar el desayuno, y observó cómo el padre se vestía con camisa blanca, pantalón planchado y zapatos lustrados. Tomó su bastón, el maletín, y salió sin decir palabra. Ella lo siguió a distancia, pero pronto lo perdió entre las calles. Cuando regresó a casa, estaba nerviosa. No pude verlo bien. Entró en un edificio del centro, pero no alcancé a distinguir cuál. El hijo se enfureció. Ese viejo nos oculta algo. Seguro tiene ahorros. Seguro piensa dejarnos fuera. A partir de ese día, cada gesto del anciano era observado con desconfianza. Si se encerraba en su habitación, ellos trataban de escuchar detrás de la puerta. Si hablaba por teléfono, se miraban entre sí, preguntándose quién estaba al otro lado de la línea. Una tarde, la hija entró sin permiso en su cuarto. Revisó cajones, buscó en la mesita de noche, debajo de la cama. Encontró un cofre de madera cerrado con llave. Lo sacudió, lo puso contra la oreja, pero no pudo abrirlo. Cuando escuchó pasos en el pasillo, lo devolvió apresuradamente a su lugar. Tiene documentos escondidos. Le contó luego a su hermano. Un cofre con llave. No me cabe duda. Ahí guarda lo que nos pertenece. El hijo apretó los dientes. Entonces tenemos que actuar, antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, el anciano notaba esas miradas, esas conversaciones a medias, esa tensión en la casa. Y aunque no decía nada, en el fondo se reía, porque sabía que el terreno ya estaba jugado, que los papeles habían cambiado de manos. Sus hijos podían buscar, podían sospechar, podían vigilarlo. Ya era inútil. Esa noche se sentó frente al uniforme colgado en el armario. Encendió una lámpara pequeña y, con voz baja, murmuró: «La guerra no siempre es con balas. A veces se lucha con silencio. Ellos creen que investigan, pero ya perdieron antes de empezar». Los hijos, en otra habitación, discutían en voz baja,
convencidos de que pronto descubrirían el secreto del padre. Pero el anciano sabía algo que ellos ignoraban. La verdadera batalla ya no era por encontrar, sino por aceptar lo que habían perdido. La noticia llegó como un balde de agua helada. Una mañana, cuando el sol apenas iluminaba las calles, el cartero tocó la puerta con insistencia. La hija abrió de mala gana y recibió un sobre oficial, con sello notarial y membrete del registro de propiedades. «¿Qué será esto?», murmuró, rasgando el sobre con nerviosismo. Comenzó a leer en voz alta, pero su voz se quebró a la mitad. «Se certifica la transferencia de la propiedad ubicada en...». Su rostro se puso pálido. «A favor de la Fundación de Veteranos». El hijo le arrancó el papel de las manos y lo revisó con ojos desorbitados. «No puede ser, esa tierra es nuestra», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Nos robó, ese viejo nos robó». El anciano, sentado en una esquina, observaba en silencio. Tenía una taza de café entre las manos. No necesitaba leer el documento. Sabía exactamente lo que decía, porque él mismo había firmado cada línea. La hija lo miró con furia, los ojos llenos de incredulidad. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste regalárselo todo a esa fundación? ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no somos tu familia?». El anciano levantó la mirada lentamente. Su voz salió grave, profunda, sin titubeos. «La familia se honra, la familia se respeta. Ustedes me dieron la espalda. Ahora yo se la doy a ustedes». El hijo, fuera de sí, arrojó el sobre contra el suelo. «No tienes derecho. Esa tierra era nuestra herencia». El anciano se puso de pie, apoyándose en el bastón. Su figura parecía más alta, más firme de lo que había estado en años. «Esa tierra fue un regalo del Estado por mi servicio. No era herencia, era reconocimiento. Y yo decidí devolverla a quienes todavía sirven, a quienes llevan el uniforme que ustedes desprecian». Hubo un silencio incómodo. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como un martillo. La hija rompió a llorar, no de tristeza, sino de rabia. «Nos dejaste sin nada, nos condenaste a la miseria». El anciano la miró con severidad. «La miseria no la traje yo. La miseria la tienen en el corazón, desde el día que dejaron de ver a su padre como un hombre y comenzaron a verlo como un estorbo». Las palabras cayeron como cuchillos. El hijo intentó responder, pero la voz se le quebró. Dio un paso hacia él, con los puños apretados, pero se detuvo. No fue el bastón lo que lo detuvo, ni la edad de su padre. Fue esa mirada, dura, implacable, como la de un general que no admite desafío. En ese momento llegó un segundo sobre, esta vez del Banco Militar. La hija lo abrió temblando y leyó en voz alta. «Se notifica que la cuenta número tal ha sido transferida íntegramente a la Fundación de Veteranos». El hijo se desplomó en la silla, con el rostro desencajado. «Todo, nos quitó todo». El anciano permanecía erguido, con el bastón firmemente apoyado en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía más fuerte que todos en esa sala. «No les quité nada», dijo con calma. «Simplemente decidí a quién entregar lo que me gané con sangre y sudor. Y ustedes no lo merecen». Los hijos quedaron mudos, incapaces de responder. El silencio se hizo insoportable. Solo los sollozos ahogados de la hija llenaban la habitación. El anciano caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y habló sin mirar atrás. «Un soldado sabe cuándo callar y cuándo actuar. Yo ya actué, y ustedes ya perdieron». La puerta se cerró tras él, dejando a sus hijos rodeados de papeles oficiales que confirmaban lo que más temían, que su codicia los había dejado sin nada.
El día de la ceremonia amaneció luminoso, con un cielo despejado que parecía anunciar algo solemne. Desde temprano, la ciudad estaba llena de banderas, y en la plaza principal se escuchaban los ensayos de la banda militar. El aire vibraba con el redoble de tambores y el brillo metálico de los instrumentos. El anciano se levantó despacio, pero con una energía distinta. Se vistió con esmero. Camisa blanca impecable, pantalón oscuro, zapatos relucientes. Sobre la cama lo esperaba el uniforme militar, cuidadosamente guardado durante décadas. Lo acarició con respeto, como quien toca una reliquia sagrada, y se lo puso pieza por pieza. Al abrochar el último botón, se miró en el espejo. Ya no era un viejo con bastón, era un soldado. Sus hijos, enterados de la ceremonia por una carta oficial que llegó a casa, decidieron acompañarlo, más por curiosidad y sospecha que por respeto. Caminaban unos pasos detrás de él, molestos, murmurando entre ellos. Los nietos, en cambio, lo miraban con ojos brillantes. Nunca lo habían visto tan erguido, tan imponente. La plaza estaba llena de gente. Autoridades, soldados jóvenes formados en filas impecables, veteranos de distintas edades con sus medallas brillando al sol. El murmullo de la multitud se apagó cuando comenzó a sonar el himno nacional. Todos se pusieron de pie y el anciano sintió un nudo en la garganta. Cada nota era un recuerdo de quienes habían quedado atrás. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Hoy rendimos homenaje a uno de nuestros héroes, un hombre que sirvió con honor, que cargó con el peso de la guerra y que, incluso en su vejez, nos da una lección de grandeza. Los ojos de todos se volvieron hacia él. El anciano avanzó con paso lento pero firme hasta el escenario. Cada golpe del bastón sobre el piso resonaba como un tambor solemne. Sus hijos lo miraban incrédulos. Nunca imaginaron verlo allí, en el centro de todo, como figura principal. El presentador continuó. Don Manuel ha tomado una decisión ejemplar. Ha donado sus tierras y sus ahorros a la Fundación de Veteranos, asegurando que las futuras generaciones de soldados reciban el apoyo que merecen. Su acto no es solo generosidad, es justicia. Un aplauso ensordecedor llenó la plaza. Los soldados jóvenes levantaron la vista hacia él con respeto. Algunos veteranos lo saludaron con la mano en la sien, gesto que él respondió con solemnidad. Los hijos, en medio de la multitud, sintieron que la tierra se abría bajo sus pies. Cada palabra del presentador era un golpe a su orgullo. Lo que ellos habían codiciado con avidez ahora era celebrado como un acto de nobleza. Y ellos quedaban como simples espectadores, impotentes. El general al mando se acercó y colocó una medalla nueva sobre el pecho del anciano. «Gracias, soldado. Usted sigue en la primera línea, aunque los años hayan pasado». El viejo inclinó la cabeza con respeto. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era orgullo, era dignidad recuperada. Mientras tanto, los murmullos en la multitud se dirigían hacia sus hijos. Algunos vecinos los reconocieron, comentando en voz baja. «Esos son los que siempre lo trataban mal. ¡Qué vergüenza! No merecen ser llamados sus hijos». La hija bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la gente. El hijo apretó los dientes, furioso pero derrotado. Nunca había imaginado que su padre pudiera darles semejante lección frente a todo el pueblo. Cuando el anciano tomó la palabra, su voz sonó clara, firme, sin temblor. Un soldado nunca lucha por riquezas, lucha por honor, por patria, por quienes vendrán después. Yo no guardé estas tierras y este dinero para engordar la ambición de nadie. Los guardé para devolverlos donde pertenecen, a los soldados que aún defienden nuestra bandera.
Hubo un silencio profundo, seguido de un aplauso atronador. La gente se puso de pie. Algunos lloraban. El anciano alzó la mano en saludo militar. Sus ojos buscaron entre la multitud. Encontró a sus nietos, que lo miraban con orgullo, y supo que, al menos para ellos, su ejemplo había quedado grabado. Sus hijos, en cambio, no pudieron soportar más. Se apartaron entre empujones, intentando huir de las miradas acusadoras. Salieron de la plaza con el rostro encendido de vergüenza. El viejo sonrió apenas. No era una sonrisa de venganza, sino de paz. Había recuperado lo que ellos le habían arrebatado: el respeto. Después de la ceremonia, nada volvió a ser igual en la casa. Las calles aún conservaban restos de banderas colgadas en los balcones, y en las plazas se comentaba el homenaje al veterano que había sorprendido a todos. En cada esquina, la gente repetía con admiración: el viejo soldado donó todo a la fundación. ¡Qué grandeza! Pero dentro de la familia, la atmósfera se volvió insoportable. Los hijos regresaron a casa en silencio, con el rostro endurecido por la rabia y la vergüenza. La hija se encerró en su habitación, llorando de impotencia. El hijo, en cambio, descargó su furia golpeando la mesa, maldiciendo a su padre en voz baja. «Nos dejó en la ruina, nos quitó el futuro», gritaba, con las venas del cuello marcadas. La verdad era cruel. Las deudas los ahogaban, los acreedores llamaban todos los días, y sin la esperanza de heredar la tierra o el dinero del anciano, el panorama era oscuro. Por primera vez comprendieron que dependían solo de sí mismos, y eso los aterrorizaba. Mientras tanto, el anciano caminaba por la casa con serenidad. Ya no necesitaba esconder nada. Había actuado, y su decisión era irreversible. La vergüenza ahora la cargaban ellos, no él. Los nietos, en cambio, comenzaron a acercarse más a su abuelo. Uno de ellos, el mayor, se sentó a su lado una tarde, mientras él limpiaba cuidadosamente sus medallas. «Abuelo, ¿puedes contarme cómo fue la guerra?», preguntó con ojos brillantes de curiosidad. El anciano lo miró en silencio durante un momento, y luego asintió. Le habló de camaradería, de noches frías bajo la lluvia, de amigos que daban la vida uno por otro. No describió la sangre ni el horror, sino la dignidad de luchar por algo más grande que uno mismo. El niño lo escuchaba fascinado, sin parpadear, como si estuviera frente a un héroe de las historias que solo había visto en películas. La hija, al ver esa escena desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Pero no era ternura, sino dolor. Sabía que sus propios hijos admiraban más a aquel anciano que a ella misma. Los rumores en el vecindario crecieron. Algunos comentaban que los hijos habían intentado presionar al padre para quedarse con la tierra, y que él, en respuesta, había decidido entregar todo a la fundación. La reputación de la familia quedó manchada. Cada vez que salían a la calle, sentían las miradas y los susurros a sus espaldas. Una noche, incapaz de soportar la tensión, el hijo enfrentó al padre en la sala. «¿Estás satisfecho, viejo? Humillarnos delante de todos, dejar a tus propios hijos sin nada». El anciano levantó la vista, tranquilo, con esa frialdad que solo los años y las batallas conceden. «No los humillé yo. Ustedes se humillaron solos el día que me llamaron carga. Yo no los dejé sin nada. Ustedes mismos se vaciaron cuando me negaron respeto». El hijo apretó los dientes, pero no pudo responder. La hija apareció detrás, con lágrimas en los ojos. «Papá», dijo, temblando, «¿de verdad ya no somos nada para ti?». El viejo suspiró, mirándola con dureza, aunque en el fondo aún quedaba un resto de ternura. «Siempre serán mis hijos,
pero eligieron un camino en el que yo no tengo lugar, y yo elegí el mío. Esa noche el silencio fue más pesado que nunca. Los hijos se dieron cuenta de que la ruptura era definitiva. Ya no habría herencia, ni reconciliación fácil, ni perdón inmediato. Solo quedaba la amarga certeza de que habían perdido mucho más que dinero. Habían perdido a su padre como guía, como sostén moral, como referente. En cambio, los nietos comenzaron a visitar más seguido la habitación del abuelo. Allí escuchaban historias, aprendían valores, entendían el peso de la palabra honor. Y el anciano, por primera vez en años, sonreía de verdad. Había perdido a sus hijos, pero había ganado la admiración de la generación siguiente. El viejo soldado sabía que esa era la verdadera victoria. No dejar riquezas en manos de la ambición, sino un legado de respeto en los corazones limpios de sus nietos. Las semanas pasaron y la casa se fue llenando de un silencio extraño. Los hijos, avergonzados y derrotados, casi no cruzaban palabra con su padre. Vivían sumidos en deudas, esquivando llamadas de acreedores, encerrados en su propio rencor. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y cada comida era un suplicio de miradas esquivas y palabras secas. El anciano, en cambio, parecía más sereno que nunca. Se levantaba cada día a la misma hora, arreglaba su uniforme aunque no tuviera que usarlo, y salía a caminar por el barrio. Los vecinos lo saludaban con respeto, algunos hasta se quitaban el sombrero al verlo pasar. Ya no era el viejo inútil del que hablaban sus hijos, sino el veterano digno que había demostrado tener más valor en su silencio que otros en 1000 discursos. Los nietos seguían buscándolo. Se sentaban con él en la sala, escuchaban historias de lealtad, disciplina y sacrificio. Uno de ellos, el mayor, le dijo un día: «Abuelo, cuando sea grande, quiero ser como tú». El viejo lo miró con ternura y le puso en la mano una de sus medallas. «No seas como yo», respondió. «Sé mejor, aprende de mis errores, pero nunca olvides lo que significa la palabra honor». Esa noche, después de que los niños se durmieran, el anciano salió al patio trasero. Se sentó en un banco de madera y miró el cielo lleno de estrellas. Pensó en sus camaradas caídos, en las largas marchas, en el barro y la pólvora. Y pensó también en sus hijos, en lo que habían dicho, en lo que habían perdido. Sintió una punzada de dolor, pero no de arrepentimiento. Sabía que su decisión había marcado un final. No había marcha atrás. Pero también sabía que esa era la única manera de dejar una lección imborrable. No, con gritos, no con castigos, sino con un acto de justicia que resonaría más allá de su vida. Un par de semanas después, la Fundación de Veteranos organizó otra reunión, más íntima, en la que agradecieron su donación. Le entregaron un diploma, un sencillo reconocimiento. Pero lo que más lo conmovió fue ver a los soldados jóvenes estrechándole la mano con sincera admiración. Él ya no podía marchar junto a ellos, pero sentía que, de alguna manera, aún formaba parte de la fila. Cuando regresó a casa, encontró a sus hijos esperándolo en la sala. Tenían los ojos rojos, el orgullo roto. «Papá», dijo la hija, apenas audible, «perdónanos». El anciano los miró largo rato. Su rostro no mostraba ira, pero tampoco dulzura inmediata. «El perdón se gana con hechos, no con palabras, y ustedes aún tienen mucho que demostrar». El hijo bajó la cabeza. No respondió. Sabía que había perdido más que una herencia. Había perdido la confianza de su padre. Los nietos entraron corriendo en ese momento y se abrazaron a las piernas del abuelo. Él los levantó con esfuerzo, uno en cada brazo, y sonrió. Allí estaba su verdadera herencia. No los papeles, no la tierra, no el dinero,
sino esos ojos limpios que lo miraban con orgullo. Esa noche volvió a sentarse en su cuarto frente al uniforme. Con voz baja, casi un susurro, dijo: «La guerra terminó hace décadas, pero mi última batalla era aquí, en mi propia casa, y al fin la gané». Apoyó el bastón contra la pared, apagó la lámpara y se acostó. Sus hijos, desde el pasillo, lo observaban en silencio, comprendiendo que ese hombre, al que habían despreciado, era más grande de lo que jamás imaginaron. El anciano cerró los ojos con paz. Sabía que quizá el tiempo que le quedaba era corto, pero también sabía que ya no era visto como un peso, sino como lo que siempre fue, un soldado. Y así, en la penumbra de su habitación, quedó grabada la última lección. Un verdadero legado no se mide en riquezas, sino en dignidad.